Esta cita con ustedes es algo que disfruto, es algo con lo cual me deleito enormemente. A muchos de ustedes hace días no los veo frente a frente, pero saber que estamos aquí reunidos cada vez en torno a la palabra del Señor es algo maravilloso, algo que llena mi corazón de gozo y por lo cual le doy gracias infinitas al Señor. Estamos pasando en nuestro país por situaciones verdaderamente dramáticas y el tema que vamos a tratar en este momento tiene todo que ver con la situación que estamos viviendo. Empezaremos por una sencilla definición de qué es paz, qué es la paz. Y según el diccionario, es la situación o es el estado en que no hay guerra entre dos o más partes que están enfrentadas. Cuando nosotros abrimos la Biblia, en los 2 primeros capítulos del Génesis, vemos que Adán y Eva disfrutaban de algo más que esta paz de la que acabamos de hablar. Entre ellos no habían enfrentamientos, no habían guerras, pero ellos experimentaban algo muy especial y era una plenitud en su relación con Dios, una plenitud en la relación entre ellos y una plenitud en la relación que tenían con la naturaleza. Y esto es más que la paz que acabamos de describir. Esto es lo que conocemos como el Shalom. Pero muy pronto, mis amados, en el capítulo 3 de Génesis vemos cómo el pecado destruye esta paz y rompe esas relaciones perfectas con Dios. Destroza esa relación perfecta que había entre los hombres y de los hombres con la naturaleza. El resto de la Biblia, hasta llegar al Apocalipsis, nos relata el plan de Dios para restaurar esa plenitud en las relaciones con Dios, con el hombre y con la creación. En estos días vemos claramente que en nuestro país están muy deterioradas las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Estamos atentando cada día contra la fragilidad de la paz. No hemos sanado las heridas del pasado y seguimos abriendo nuevas heridas, heridas que aumentan el descontento y la tensión. Este deterioro está originado por pecados sociales y personales y hacen que el diálogo y las marchas pacíficas no basten y que se pase a los hechos de vandalismo, destrucción y muerte. Esta violencia, ¿qué es lo que genera? Más violencia, genera caos, genera un desconsuelo que se va apoderando de la nación entera. Colombia lo que necesita es la participación responsable de todos los actores sociales, en la cual todos debemos asumir una responsabilidad colectiva, en la cual todos somos agentes de reconciliación. Y esto lo vamos a lograr si hacemos un alto en esta loca carrera hacia la destrucción de las instituciones. Esto lo vamos a lograr si nos unimos para orar todos, para escuchar la voz de nuestro soberano Creador, la voz de Jesús, que es el gran propiciador de la paz, que es el gran restaurador de las relaciones entre el hombre y Dios. Jesús en el ministerio terrenal, cuando recién estaba iniciando este ministerio, se dirigió a un pueblo que estaba cansado por los atropellos y las agresiones de un imperio abusador, un pueblo cansado de luchar contra sus propios hermanos que abusaban de los más pobres, un pueblo cansado de sentirse excluido de la misma sociedad por su condición de género, por su condición social, por temas de salud, por todos estos aspectos que hacían que no se sintieran parte activa de la sociedad.
A este pueblo cansado Jesús lo alentó con su bendita y maravillosa palabra. Y vamos a mirar cómo un solo versículo nos va a permitir reflexionar sobre todo lo que está pasando en nuestro amado país. Vamos, por favor, a Mateo, capítulo 5, versículo 9. Y dice así la palabra del Señor. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Señor, pedimos, Padre amado, que nos ayudes a ser esos pacificadores, a trabajar en la paz, Señor, a trabajar por la paz personal de nuestra ciudad, de Colombia, del mundo, Señor, y de forma muy especial, Señor, a trabajar en la paz contigo, que la hemos violado, Señor, constantemente con nuestros pecados. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te pedimos, mi Señor, que nos permita, Señor, ser esos constructores de paz, trabajar dichosos por la paz. Queremos, Señor, ser llamados hijos de Dios. Queremos ser constructores de paz. Y es que Colombia necesita estos constructores de paz, nuestra familia necesita constructores de paz. Todos necesitamos constructores de paz. Y uno de los más grandes anhelos que ha tenido la humanidad desde siempre es la paz. Es vivir en una familia en paz, es trabajar en un entorno laboral en paz, habitar en una ciudad en la que reine la paz, ser orgullosos hijos de un país que viva y defienda la paz. Pero la paz no es algo que sucede en forma espontánea. No depende solo de querer que la paz exista, porque la paz es una condición personal y social que debe ser trabajada desde el interior de cada persona. Cuando hablamos de paz, hacemos referencia a un aspecto esencial del carácter cristiano, algo que nace desde el interior de nuestros corazones, pero es ahí precisamente donde tenemos nuestro principal enemigo, y es esa naturaleza pecaminosa que nos impulsa a ser destructores de la paz. Porque es que el pecado con sus múltiples manifestaciones rompe la paz con demasiada facilidad. Y no solo nuestra paz, sino la paz de aquellos que son afectados por nuestros pecados, por nuestros comportamientos. La paz es una responsabilidad personal, ahí es donde inicia todo. Por eso podemos decirnos, hablar y calificarnos como constructores de paz o destructores de paz. Y de la forma como cada uno asuma esta responsabilidad, del rol que representa tanto en la familia como en la sociedad, de eso depende el impacto que generemos como constructores o destructores de paz. Si vamos al libro de Santiago en el capítulo 4, empezando desde el versículo 1, vamos a tener una descripción perfecta de lo que significa esto. Empieza Santiago haciéndonos una pregunta muy especial y dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden
con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Qué es lo que nos muestra Santiago en este pasaje? Que todos tenemos una guerra interior, que todos tenemos deseos que nos dominan. Y estos conflictos internos se reflejan en nuestro comportamiento exterior. Nosotros no podemos ser pacificadores, constructores de paz, si tenemos un corazón contaminado con nuestras pasiones y deseos. No basta con formar parte de un grupo de personas o de instituciones cuya misión es buscar la paz en medio de los conflictos. Eso es muy hermoso, pero no es de esa forma como funciona simplemente. Cuando miramos en detalle este pasaje, Santiago parece estar analizando el origen de los problemas que nos aquejan desde hace 2 semanas, que fue cuando más se dio el brote, no porque ahí se inicien, sino porque se dieron esas manifestaciones violentas. Parece que Santiago estuviera sentado en la mesa de diálogo con el comité de paro, con el presidente y con otros miembros sindicales. Y parece que él estuviera exponiendo estas palabras. Pero él no está analizando los problemas particulares de Colombia. Santiago está inspirado por el Espíritu Santo y está analizando el origen de los problemas, de las guerras, de los conflictos de toda la humanidad, desde el huerto del Edén hasta hace casi 2000 años, cuando escribió esta carta, cuando comprendió que su maestro, que Jesús, tuvo esa sabiduría del cielo que le permitió enseñar en el Sermón del Monte y decir: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y luego: dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta es una reflexión que cada uno de nosotros debe interiorizar. Y son 2 preguntas que debemos responder. Y al hacerlo con toda sinceridad, podemos decirnos: ¿soy constructor de paz o soy destructor de paz? Pero, ¿qué es lo que sucede realmente? Que la respuesta nosotros la damos mirando a nuestro interlocutor, al que tristemente consideramos como nuestro antagónico, como nuestro problema, como nuestro enemigo, porque consideramos que ese interlocutor es quien debe cambiar sus intenciones, su egoísmo, sus rencores, su envidia, su avaricia. Él es el asesino, Él es el destructor de la paz, Él es el enemigo de la paz. Pero mis amados, esta palabra no nos está invitando a juzgar a nuestro prójimo, no nos está invitando a juzgar a ninguna persona o institución. Esta palabra nos invita a comprometernos con aquello que anhelamos. Una familia en paz, un empleo en paz, una ciudad en paz, un país en paz. Pero si el pecado es el que rompe la paz, y ahí es donde se inicia todo esto, la reconciliación es la forma de restaurar la paz. Pero esta se logra por medio de un proceso de arrepentimiento y enmienda por parte del agresor y un proceso de perdón por parte del agredido. Y esta parte es la que se convierte en un largo y doloroso proceso que hace muy compleja la restauración de cualquier relación, sea personal o sea institucional. Cada que nosotros vamos a las páginas de la Biblia, vemos la restauración, la reconciliación, la vemos unida a la paz, no como 2 cosas que están independientes, sino unidas
porque es que la palabra de Dios nos invita a trabajar por la paz, a reconciliarnos los unos con los otros, y claramente nos da un mandato como embajadores de Cristo, pero no es algo que nosotros tenemos que hacer, no por oficio, no por obligación, sino por convicción, por vocación. Es por eso que lo hacemos, por gratitud. La Biblia nos enseña que debemos ser esos pacificadores que trabajan por la paz, pero no vendiendo los principios de Dios para lograr que se terminen las luchas, no, sino acudiendo al gran pacificador que es Jesús, el único capaz de perdonar y hacer que la persona se sienta libre de culpa, que tenga el valor para reconocer su pecado, sus ofensas y pecado ante Dios y ante las personas, ante la sociedad. Pero no debe la persona quedarse simplemente en ese reconocimiento, sino que debe mostrar al mundo que es una persona verdaderamente renovada por Dios y su palabra. La Biblia nos sigue enseñando en sus páginas, y Efesios capítulo 4, desde el versículo 22, nos va a mostrar claramente de qué estamos hablando. Dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. ¿Quieren ser constructores de paz? Entonces hay que permitir que desde el corazón y la mente se dé esa transformación. ¿Quieren ser constructores de paz? Entonces justicia y santidad deben caminar tomaditos de la mano, pegaditos el uno al otro. Y si consideras que esto te ofende porque sea pura religión, entonces sigue leyendo para que veas lo que es el alcance de la nueva vida en Cristo. Efesios 4, desde el versículo 25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con sus manos para tener que compartir con los necesitados. Mis amados, si a esto lo llamas religión, pues entonces religión es lo que están pidiendo en las calles de nuestro país. Religión entonces es lo que necesitan nuestros hogares. Religión entonces es lo que necesitan nuestros colegios, nuestros sitios de trabajo. Pero mis amados, esto no es religión. Esto es transformación verdadera. Esto es Dios en medio de nuestras vidas. Esto es Dios renovando los corazones endurecidos por el pecado. Y es Dios limpiando ese corazón de egoísmo y de ambición. Esto es justicia y amor por el más necesitado. Y esto es lo que estamos clamando en las calles estas 2 últimas semanas. Pero lo cierto es que Dios nos pide que hagamos esto desde el corazón mismo del hombre. Esto es justicia y santidad caminando juntos. Pero ahí no para. Versículo 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan.
No agravien al Espíritu Santo de Dios, no lo agravien, porque con Él fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos los unos con los otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esto es lo que Dios pide a los pacificadores, a los constructores de paz. Por eso les da una bendición especial y dice que serán dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y un hijo de Dios no es el que asiste solamente a una iglesia determinada y dice Señor, Señor, y da una ofrenda. No. Un hijo de Dios es el que siente la dicha de ser ese constructor de paz, ese embajador de paz para la sociedad, para las familias. Siente ese gozo y ese privilegio, no esa obligación. Lo hace por gratitud, por convicción. Un constructor de paz es una persona que se ha reconciliado con Dios y consigo mismo, que ha permitido que su corazón deje la dureza, deje las ambiciones. Y ahora, cuando es reconciliado con Dios, entonces sabe que tiene esa autoridad moral delegada por Dios para ayudar en estos procesos de reconciliación con otros. Si nosotros no partimos de un autoexamen de conciencia, de una reconversión de nuestra forma de pensar y de actuar, entonces solo seremos parte del bullicio de las redes, parte de la bulla allá afuera de las enardecidas multitudes. No, debemos partir de una verdadera transformación, de una reconciliación. La reconciliación no es de ninguna manera el olvido de lo ocurrido, pero la reconciliación es la recordación de las mismas cosas de otra manera, sin resentimiento, sin rencor. Y los cristianos debemos entender esto, y por eso el llamado a ser esos embajadores de Dios, porque los cristianos no podemos permanecer tranquilos. Solo podemos estar tranquilos cuando veamos que la paz es parte de la vida cotidiana, no una paz perfecta porque nunca la tendremos. Mientras el pecado siga en nosotros y seguirá en nosotros hasta que venga nuevamente el Señor Jesús y limpie por completo todo lo malo que hay en nosotros. Pero mientras nosotros no veamos esos indicios claros de paz en todas las relaciones humanas, empezando por nuestra familia, mis amados, empezando por los sitios de trabajo, empezando por las iglesias y llegando de una forma maravillosa a la sociedad, no podemos estar tranquilos. Pero para esto nosotros debemos dejar de lado la pasividad, la indiferencia y ese silencio cómplice con la situación que está pasando. Los cristianos tenemos un llamado, un ministerio especial, que es el de la consolación. Nosotros debemos consolar a los desconsolados, pero un indiferente y un temeroso no es capaz de hacerlo. De esa manera no lo podemos hacer. Hay un pastor llamado Darío López, escribe un libro hermoso llamado Artesanos de la Paz, y él dice: la paz integral es la meta de la reconciliación, una reconciliación fundamentada en la verdad, en la justicia y sazonada con el perdón, que hace posible la construcción de una nueva humanidad en Cristo. Y eso es lo que hacen los constructores de paz.
Un constructor de paz solo puede serlo si tiene pureza en su corazón, si tiene un espíritu apacible, si remueve de él la corrupción, si remueve los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones. Eso es lo que hace un constructor de paz. Y el Señor nos invita a que nos comprometamos cada vez con eso. Lo dice en Filipenses, en el capítulo 2. Él nos dice que nos interesemos por los asuntos de los demás y no solo por los nuestros. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Miren, la paz y la reconciliación no son objetivos fáciles de conseguir, para nada. La paz y la reconciliación requieren esfuerzo, requieren sacrificio. Y los hijos de Dios debemos ser esos pacificadores por naturaleza. Y lo debemos ser por algo muy especial. Y es porque un hijo de Dios, un verdadero cristiano, una persona renovada en la mente, en el corazón, debe tener el mismo carácter de su padre. Y él es el gran constructor y amante de la paz. Y dio todo para restaurar esa relación perdida que teníamos con nuestro Dios. Fuimos nosotros los que rompimos la paz. Fuimos nosotros los destructores de esa paz con Dios. Hemos sido los grandes destructores de la paz entre los seres humanos. La naturaleza la destrozamos cada día. Somos destructores de la paz con la naturaleza. Pero en el plan perfecto de restauración de Dios, Jesús, Dios se hizo hombre y se encarnó a través de la Virgen María y caminó por las calles polvorientas de Palestina. No escatimó cansancio, no apreció esa gran condición de ser Dios, no la valoró como la hubiéramos valorado cualquiera de nosotros, sino que se hizo como uno de nosotros y dio la vida en la cruz para que con su sangre se pagara el precio de mi pecado, de mi ofensa con Dios. Cuando yo entiendo lo que mi Señor hizo en la cruz, cuando yo entiendo el valor de la sangre derramada, entonces sé que Dios mismo se está reconciliando conmigo. Miren, Él reconciliándose con el ofensor. Pero me está dando un mandato. Y es que yo lleve la palabra para que la reconciliación se dé entre todos nosotros. Eso es lo que nos pide el Señor en esta ocasión. Esa es la enseñanza de esta palabra. Bienaventurados, dichosos los constructores de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hoy te hago una invitación muy especial. Tú sabes, todas las vulgaridades, las maledicencias, todos los atropellos verbales y físicos que las personas, cuando se dejan llevar por la rabia, por sus pasiones, por todas esas cosas oscuras que salen de su corazón, ¿qué le dicen a las personas? Pero Dios te invita a pensar diferente, a ser diferente, a ser un constructor de paz, y te dice dichoso, aquel constructor de paz, aquel pacificador, aquel hacedor de la paz. Ese será llamado hijo de Dios. La invitación es a que quiera ser llamado hijo de Dios, no hijo de cualquiera, de cualquier cosa y de cualquier vulgaridad, que es lo que se dice allá afuera en la calle, sobre todo con rabia. Hijos de Dios, transformados por Dios y su palabra, mostrando el carácter de su Padre, mostrando el carácter de ese gran constructor, de ese gran
amante de la paz. Mi Señor, yo te clamo, Padre amado, que esta palabra quede fija en cada uno de nosotros, en mí y en cada uno de mis amados hermanos y amigos que están escuchando. Señor, que seamos esos hacedores de paz, esos constructores de paz, Señor. Pero que lo podamos hacer una vez revisado nuestro interior, una vez esa guerra que tenemos dentro nuestro sea librada y vencida con el poder de Cristo Jesús. Señor, necesitamos paz personal, individual, familiar, Señor, para poder tener esta paz social. Señor, ten compasión de todos y cada uno de nosotros, los hijos de esta querida patria. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el consumador de la paz. Que Dios te bendiga.